Buenos días, Dios bendiga en este día precioso que el Señor ha hecho para que nos regocijemos y nos alegremos en Él. Hoy día número 4 de este mes, septiembre, mes de la Biblia del año 2020. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema el clamar a Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué provoca cuando usted y yo clamamos al Señor? Y en este día quiero hablarles un poco de la historia que ocurre en el libro de los jueces. Pero antes de entrar en el libro de los jueces, gloria sea al Señor, hay que entender qué estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de que entrara esta época o esta era de los jueces. Y en el libro de Josué vamos a encontrar, si usted después luego puede tomar un tiempo y leerse el libro de Josué, usted se va a dar cuenta cómo el pueblo, Dios los introduce, ¿verdad?, en ese caminar hacia la tierra prometida, y cómo narra este libro grandes victorias, grandes hazañas, ¿verdad?, de cómo el pueblo conquistó ciudades, ¿verdad?, con el propósito, porque había una promesa de parte de Jehová el Señor, que Dios los iba a encaminar hacia una tierra que producía leche y miel, ¿verdad? Y Dios, cuando Dios promete, Él lo cumple. Así que vemos todas estas cosas, ¿verdad? Y vemos también a través de la Escritura cómo Josué advertía, cómo Josué le hablaba al pueblo de parte de Jehová el Señor, y podemos notar en la Escritura las advertencias, el no mezclarse, ¿verdad?, con gente fuera, ¿verdad?, de otras ciudades, ¿verdad?, o otras naciones, gloria sea al Señor. Y vemos, para resumir un poco el libro de Josué y poder entrar en los jueces en este precioso día, vemos cómo a través de la Escritura vemos hasta un punto, hasta un grado, hasta un nivel donde Josué, en su último discurso antes de la muerte, antes de su muerte, le habla al pueblo, le da una palabra, le da una exhortación, ¿verdad? Le da una advertencia, le da una palabra de parte de Jehová el Señor que me llama mucho la atención, ¿verdad? Y de alguna manera quiero compartirla con ustedes para poder entrar en el día de hoy, en la época o en la era de los jueces, y cómo a través del clamar a Dios, ¿verdad?, suceden cosas maravillosas. Pero mire lo que Josué le está diciendo al pueblo de Israel antes de su muerte, poco antes de que él muriera. Hay una palabra que Josué le está compartiendo en el capítulo 24 y verso 15. Aparentemente el pueblo de Israel estaba tornándose a los ídolos, tornándose a los dioses paganos, a los dioses de aquellas naciones, ¿verdad?, cuyos dioses no eran Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y es una escritura famosa que tal vez usted ha escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero quiero repetirla para poder que nos dé introducción a entrar en el libro de los jueces en este precioso día. Josué está terminando un discurso y les está diciendo al pueblo: y si mal os parece, quiero leer de la escritura, y si mal os parece, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, y cuando estuvieron, ¿verdad?, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero algo yo les voy a decir, Josué les decía al pueblo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, miren la respuesta del pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues
también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá, mire lo que dice la palabra, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y por ahí usted puede continuar leyendo y se va a dar cuenta de este gran compromiso, de esta grande decisión que está haciendo el pueblo, no solamente delante de Josué, sino delante del Señor, porque el Señor los está escuchando. Así que vemos este compromiso. Luego de este compromiso llega el momento, ¿verdad?, como nos narra la palabra, que llega la muerte de Josué. Así que el compromiso está. La muerte le llega a Josué y Josué es quitado de en medio del pueblo de Israel. Y es aquí donde entra el tiempo, la era de los jueces. Y a través del libro de los jueces vamos a ver cómo el clamar a Dios produce algo poderoso, algo grande, gloria sea el Señor. Así que termina Josué con este compromiso del pueblo. Comienza la era o el libro o el tiempo de los jueces con este mismo compromiso. Así que el pueblo, si usted comienza a ver los primeros capítulos del libro de Josué, se va a dar cuenta, de jueces, se va a dar cuenta que el pueblo hizo ese pacto de compromiso de serle fiel al Señor y vivieron fieles al Señor e hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Y la Biblia nos narra en los primeros capítulos que a través de ese compromiso, cuando le eran fieles al Señor, ¿verdad?, cuando se mantuvieron fieles al Señor, la Biblia nos dice que tuvieron conquistas, tuvieron victorias sobre ciudades vecinas y naciones, las cuales se iban, ¿verdad?, continuando en esas batallas. Gloria sea el Señor. La Biblia nos narra en el primer capítulo que Judá tuvo victoria sobre Hebrón y sobre Jerusalén. Gloria sea el Señor. Y aquí es donde narra y comienza la historia hablándonos de estos personajes, de hombres que Dios levantaba y obtenían victorias sobre algunas ciudades o sobre algunos pueblos. Gloria sea el Señor. Y usted se va a dar cuenta que Otoniel, otro personaje, gloria sea el Señor, conquista a Debir, conquista ciudades, gloria sea el Señor. Luego usted va a ver cómo Judá se levanta, gloria sea el Señor, y conquista ciudades. Y dice la Escritura que mientras ellos permanecían en ese compromiso de servir a Jehová fielmente, la Escritura dice que Jehová estaba con ellos. También usted va a ver a través de los primeros capítulos de este libro de los jueces cómo José conquistaba otras ciudades, gloria sea el Señor. Y algo bien interesante, aleluya, es que el Señor a través de su palabra nos dice que el ángel de Jehová subía a ciertos lugares, a ciertas montañas donde el pueblo estaba batallando y les acordaba y les decía: yo fui con propósito divino que los introduje a la tierra prometida. Yo fui quien los traje. Yo fui quien les di esta promesa. Y mientras ustedes permanecen fieles a mí, mientras ustedes se comprometen conmigo a seguir mis instrucciones, a seguir mis ordenanzas, yo voy a estar con ustedes. Óigame, pero como ustedes tal vez ya conocen, si han leído el libro de los jueces o si han leído la historia del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, llegó un momento, al parecer, que se cansaron de hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Parece que se olvidaron del compromiso que habían hecho de servir solamente a Jehová.
Oh, parece que se habían olvidado, gloria sea el Señor, de las bendiciones que traían las promesas de Dios simplemente con serle fiel al Señor, aleluya. Así que se habían olvidado de este compromiso de fidelidad ante Dios, gloria sea el Señor. Y dice la Escritura, ya en el capítulo 2, gloria sea el Señor, terminando el capítulo 2, narra la Escritura que el pueblo vuelve a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Óigame, mire lo interesante. Una de las cosas que tenemos que recalcar en la promesa y en las palabras que Jehová le había dicho al pueblo, si permanecían fieles, pero también les dio instrucciones y les dijo que si no obedecían, creo que si no me equivoco, gloria sea el Señor, dice en el versículo 20, en esa promesa de compromiso que Jehová el Señor, hablando, ¿verdad?, a través de Josué, versículo 20 del capítulo 24 último de Josué, le dice, el Señor dice, y si dejareis a Jehová. Mire cómo el Señor está aquí hablándoles. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Mire, ya esta promesa estaba descrita, estaba establecida. Entonces, en el capítulo 2, al final, nos vamos a dar cuenta a través de este libro de los jueces, cómo el pueblo del Señor volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se olvidó del compromiso, se olvidó del pacto de fidelidad, se olvidó de las promesas, se olvidó de su pacto que habían hecho contra Jehová el Señor. ¿Y sabes qué hizo el Señor? El Señor ya lo había mencionado, pero el Señor lo hizo visible lo que les había dicho. ¿Y sabes qué pasó? Jehová el Señor los vendió a sus enemigos. Los entregó en manos de sus enemigos, gloria sea el Señor. Y la Escritura nos narra que pasaron 8 años donde el pueblo estaba siendo oprimido por sus enemigos a causa y a consecuencia de dejar al Señor, de olvidarse del compromiso, de volverse atrás en esas palabras de compromiso, de fidelidad que ellos habían hecho, de que solamente le iban a servir al Señor y iban a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Ahora vemos un pueblo que se torna, ahora vemos un pueblo que le da la espalda al Señor, ahora vemos un pueblo donde se olvida de ese compromiso, gloria sea el Señor, y vemos a este pueblo ahora bajo la opresión de este pueblo, su enemigo, y vemos que años pasaron 8 años, la Escritura dice que pasaron 8 años que el pueblo pasó bajo la opresión de sus enemigos. Pero ¿sabe qué pasó al cabo de los 8 años? Dice la Escritura, búsquelo, los capítulos 2, capítulo 3 en adelante, usted se va a dar cuenta de todas estas cosas. Dice la Escritura, y es el tema de lo que quiero hablarte en este precioso día, número 4 de este mes de septiembre, mes de la Biblia. Dice la Escritura, al cabo de 8 años, después de 8 años, dice la Escritura que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, clamó a Jehová. Clamó al Señor, y dice la Escritura que Jehová los escuchó. Jehová escuchó el clamor de su pueblo. Y déjeme decirle, Jehová, al escuchar el clamor, al escuchar la oración, al escuchar la plegaria, al escuchar tal vez la desesperación de este pueblo, me imagino y me transporta, gloria sea el Señor, aquel entonces cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por muchos años bajo la esclavitud en Egipto, gloria sea el Señor, y Dios le place tomar a un hombre llamado Moisés. En aquel entonces nos los narra en el libro de Éxodo, y cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? He visto la aflicción de mi pueblo, he visto el sufrir de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y Jehová el Señor le decía a Moisés, y he descendido
para librarlo. Gloria sea el Señor. Y vemos en la historia de Éxodo, gloria sea el Señor, cómo Jehová el Señor liberta a su pueblo de la opresión de Egipto y del faraón. Oh, gloria sea el Señor. Y déjame decirte que Jehová el Señor que libró a su pueblo de la opresión de Egipto y del faraón es el mismo Jehová el Señor que está en este tiempo de los jueces, cuando el pueblo clamó, cuando el pueblo se tornó, cuando el pueblo miró hacia arriba, gloria sea el Señor, y comenzó a clamar a Jehová. La escritura me dice que Jehová los escuchó, pero no solamente los escuchó, sino que les envía a un personaje llamado Otoniel que pelea, que los rescata de la mano de sus enemigos. Jehová el Señor, o la palabra nos los narra, nos los menciona como un libertador. Y aquí es donde vemos en esta historia a Otoniel, donde toma lugar, gloria sea el Señor, como el primer juez, como el primer libertador, como el primer personaje que Dios utiliza para darle libertad a su pueblo de las manos de sus enemigos. Y así continúa la historia, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 en adelante. Te vas a dar cuenta cómo el pueblo del Señor, aleluya, caía en manos de sus enemigos y Dios enviaba a un libertador. Luego de Otoniel, Jehová el Señor envía a Adó. Luego envía a Samgar, luego envía a Débora y a Barak, luego envía a Gedeón, luego envía a Jefté, luego envía a Sansón. Y te vas a dar cuenta, cada vez que el pueblo clamaba al Señor, cada vez que el pueblo miraba al Señor, cada vez que el pueblo ponía su mirada en los cielos, en Jehová el Señor, y comenzaba a clamar, Jehová respondía e enviaba a un libertador, enviaba, gloria sea el Señor, a alguien que pudiera pelear contra sus enemigos y libertar a su pueblo de las garras de sus opresores. Óigame, pero en cada una de estas historias, gloria sea el Señor, también tenemos que recalcar que si Dios, gloria sea el Señor, les enviaba un libertador, les enviaba un personaje que pudiera pelear y los juzgara delante de Jehová mismo el Señor, era porque el pueblo, y te vas a dar cuenta en cada una de estas historias o de estas batallas, te vas a dar cuenta, después que clamaban, Dios respondía, Dios los libertaba, y después el pueblo volvía al mismo ciclo y se volvía, aleluya, a alejarse del compromiso y de la promesa, y se volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Pero gloria sea al Señor, volvía nuevamente, pasaba un tiempo, pasaban años, y luego el pueblo comenzaba nuevamente, se tornaba al Señor, se volvía al Señor y clamaba al Señor. Y a través de esta historia podemos ver cómo Jehová el Señor levanta diferentes hombres, diferentes mujeres, gloria sea al Señor, que juzgan, que pelean, gloria sea al Señor, y libertan a su pueblo de las manos de sus opresores, gloria sea al Señor. Pero una de las cosas que me llama más la atención, aleluya, era cómo el pueblo caía en este ciclo nuevamente, gloria sea al Señor, de dejar al Señor, de volverse atrás, de olvidarse del compromiso, y cómo el Señor permitía que este pueblo cayera en manos de sus enemigos, que sus enemigos dominaran al pueblo, que sus enemigos tomaran control del pueblo por un tiempo, aleluya, por unos años, gloria sea al Señor. Pero cuando el pueblo se daba cuenta, cuando el pueblo tal vez se cansaba de vivir en opresión, aleluya, clamaban al Dios vivo, clamaban a Jehová el Señor, clamaban al Dios santo y Dios poderoso y Dios soberano, y Jehová el Señor, aleluya, los escuchaba y les enviaba a alguien que los pudiera libertar, gloria sea al Señor, de la opresión de sus enemigos. Así que en este precioso día, ¿cómo nosotros podemos aplicar estas enseñanzas? La importancia de la palabra, cómo nosotros las podemos aplicar a nuestros tiempos, a nuestra vida,
a mi temporada, a este ciclo. Sencillo. Nosotros, gloria sea al Señor, si usted se analiza, si nosotros, el pueblo del Señor, nos filtramos por la palabra, nos vamos a dar cuenta que nosotros hoy, en este siglo, en este tiempo, somos igualitos, o si mi mente no me falla, o hasta peores que el pueblo de Israel en aquel entonces. Por eso hoy yo quiero compartir 3 cosas rápidamente. Quisiera no tomarte mucho tiempo, pero quiero hablarte de la palabra. Quiero hablarte de la importancia de la palabra. Quiero hablarte, gloria sea al Señor, de lo importante que es la palabra del Señor. Y de la misma manera que Dios, aleluya, le hablaba, le exhortaba, gloria sea al Señor, y le daba palabras al pueblo de Israel en aquel entonces, hoy todavía el Señor es el mismo, y todavía, aleluya, hay palabra, todavía hay advertencia, todavía hay, gloria sea al Señor, avisos, gloria sea al Señor. Y cómo podemos ver esas alertas o advertencias o avisos de parte del Señor, por su palabra. ¿Qué pasa en su palabra? Gloria sea al Señor. Es que en su palabra nosotros, usted y yo, encontramos, gloria sea al Señor, lo que usted y yo debemos de hacer. Desde un comienzo, desde el principio, gloria sea al Señor, Dios nos ha establecido en la palabra que Él quiere que usted y yo le seamos fieles. Que usted y yo, Él quiere que nosotros andemos en sus caminos. Él quiere, gloria sea al Señor, que lo amemos sobre todas las cosas, con nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestra mente y con todo nuestro ser. Él quiere que obedezcamos a la palabra. Óigame, estas cosas que sucedían al pueblo de Israel, le sucedían porque a pesar de que en algunos momentos ellos se tornaban y obedecían y le eran fieles al Señor, podían disfrutar de las bendiciones del Señor, pero cuando se alejaban, cuando se olvidaban del compromiso, cuando ya no querían amar al Señor, cuando no querían ser fieles, cuando no querían obedecer al Señor, es claro, gloria sea al Señor, Dios ya había establecido en su palabra las consecuencias por la desobediencia de no continuar obedeciendo su palabra. Y déjame decirle, los tiempos han pasado, las temporadas han cambiado, los siglos han corrido y han volado y han llegado a este siglo que estamos viviendo usted y yo. Pero déjeme decirle algo, Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios, santo, celoso, aleluya, y poderoso, que su palabra permanece para siempre. Y si dejó establecido, gloria sea al Señor, estas enseñanzas, si dejó establecido esta palabra, es para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros de alguna manera, aleluya, supiéramos que si las obedecemos hay bendición y si las desobedecemos hay consecuencias. Pero aún, gloria sea al Señor, teniendo nosotros la palabra de Dios en nuestras manos, gloria sea al Señor, a veces nos alejamos, a veces nos volvemos, a veces, gloria sea al Señor, nos olvidamos del compromiso, a veces regresamos fielmente al compromiso. Y usted se va a dar cuenta como pueblo de Dios, cuando usted permanece, cuando usted es fiel, cuando usted es obediente, usted va a disfrutar de unas bendiciones. Pero cuando usted, gloria sea al Señor, es desobediente, usted va a sufrir consecuencias por nuestras malas decisiones o nuestros malos actos. Pero qué interesante también, punto número 2, quiero compartir contigo en este precioso día, cómo a través de la Escritura, a través de estas enseñanzas, a través, gloria sea al Señor, de estas historias, aleluya, en el libro de los jueces, cómo podemos ver, a pesar de que el pueblo se tornaba, a pesar de que el pueblo comenzaba a hacer lo malo ante los ojos del Señor, a pesar, gloria sea al Señor, que le daban la espalda a Dios, a Jehová el Señor. Óigame, su misericordia es grande, aleluya. Su misericordia, a pesar de hacer lo malo ante los ojos de Dios, a pesar de que Él mismo, a consecuencia de nuestras decisiones de la desobediencia, el mismo Dios nos entregaba o nos entrega en manos de enemigos, de pruebas, de situaciones difíciles en estos tiempos, aún de enfermedades que Él permite que toquen nuestro cuerpo, gloria sea al Señor, por las malas decisiones, por no
nuestros pecados, gloria sea el Señor, y aún pasemos tiempo bajo esta opresión de cualquier tribulación, de cualquier problema, a pesar de la consecuencia, a pesar de lo que estemos atravesando, a pesar de la tormenta, a pesar del huracán, a pesar del torbellino, si lo sientes de esta manera, cómo te sacude de aquí y para acá, gloria sea el Señor, y tal vez puedes pensar que esta tribulación, que esta prueba, que este, aleluya, momento difícil no tiene un fin, gloria sea el Señor. Es ahí donde yo puedo ver la misericordia de Dios, porque a pesar de que esté pasando lo que estoy pasando, todavía tengo vida, todavía tengo esperanza, todavía puedo ver la misericordia de Dios, que es grandísima sobre de mi vida, aleluya. Y por la palabra me doy cuenta, por la escritura me doy cuenta. Por eso es la importancia de no solamente tomar la Biblia en nuestras manos, no solamente abrir la palabra de Dios en nuestras manos, no solamente leer la palabra de Dios cuando la tenemos en nuestras manos, sino que yo tengo que vivir la palabra de Dios y me tengo que dar cuenta que esta palabra tiene que hacerse rema, tiene que hacerse vida en mi vida, gloria sea el Señor. Y cuando yo la encuentro, aleluya, en porciones diferentes de la palabra, aleluya, que se aplican al momento que yo estoy viviendo. Lamentaciones, aleluya, capítulo 3, verso 22 y 23, dice de esta manera, parafraseando un poco, dice que por sus misericordias nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias para con nosotros, y nuevas son cada mañana, aleluya. Óigame, a pesar de tornarnos atrás y alejarnos de Dios y no cumplir con el compromiso de fidelidad, y aunque estemos bajo la presión de nuestros enemigos, o bajo la presión de la enfermedad, o bajo la presión del momento difícil o de la tribulación que usted y yo estemos pasando, no importa el tiempo, no importa los años, no importa, aleluya, cuánto tiempo usted pase, Dios cada mañana nos da una nueva oportunidad. Aún en medio del problema, Dios nos está dando vida. Cada mañana nos está dando una oportunidad en su misericordia para que nos volvamos, para que volvamos a Él, para que nos entreguemos a Él, para que volvamos al compromiso de fidelidad. Gloria sea al Señor, porque Él quiere que nos volvamos a Él. Él quiere, aleluya, que nosotros dejemos de hacer lo malo y comencemos nuevamente a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. ¿Sabes qué? Aunque el problema, aunque la situación difícil, aunque la tribulación te haga pensar de que Dios no está pendiente, de que Dios se ha olvidado de ti y que Dios ya no tiene, aleluya, amor ni siente amor por tu vida, estamos equivocados, porque aún en medio del problema, aún en medio de la tormenta y la situación difícil, Dios tiene misericordia, Dios se acuerda, Dios nos está mirando. Él está sentado en su trono, pero tiene sus ojos puestos sobre las naciones, sobre la tierra, sobre sus hijos, aleluya, y nunca se olvida de nosotros. Óigame, aleluya, número 3 que quiero compartir contigo para ir cerrando. Aleluya. No importa lo que estemos pasando, hay libertad, hay liberación, hay sanidad, hay milagros, aleluya, hay maravillas, hay proezas que Dios está a punto de hacer, gloria sea al Señor. ¿Cómo es que tú me estás diciendo que está Dios a punto de hacer milagros, libertad, sanidad, salvación? Si yo llevo muchos años en esta situación, tal vez, yo no te quiero decir que no ha sido difícil. Yo en ningún momento te estoy diciendo que no ha habido sufrimiento, porque sí, tal vez lo ha habido. Yo he pasado experiencias en mi vida donde también he sufrido, gloria sea al Señor. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo se dio cuenta, que cuando el pueblo se daba cuenta, aleluya, en la condición en que estaban viviendo, dice la Escritura que el pueblo clamaba a Jehová, que el pueblo miraba hacia arriba, que el pueblo enfocaba su mirada a los cielos de donde viene el Señor, aleluya, y comenzaban a clamar por respuesta, gloria sea al Señor. Y ¿sabes qué? La Biblia a mí me enseña que cuando buscamos encontramos.
Cuando tocamos, aleluya, se va a abrir, y cuando le pedimos, Él responderá. Gloria sea al Señor. Lo vemos a través de la historia. Lo vemos a través de estas enseñanzas en la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Usted y yo no somos de otro planeta. Usted y yo, gloria sea al Señor, pertenecemos tal vez a un tiempo de la historia diferente, pero sigue siendo la misma historia del pueblo del Señor. Y aún en este siglo, gloria sea al Señor, sigue Jehová el Señor siendo el mismo de ayer, de hoy, y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que en esta preciosa o en este precioso día, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Jehová, Dios de los ejércitos. Clamar al Señor que tiene la respuesta. Clamar a ese mismo Jehová el Señor, que cuando el pueblo clamaba, Dios les respondía y les enviaba un libertador, les enviaba un hombre, aleluya, que peleaba. Pues en esta preciosa mañana del Señor, clama al Jehová el Señor. Clama, aleluya, en medio de tu situación. Clama, vuelve tu mirada al Señor Jehová, aleluya. Clámale desde lo profundo de tu corazón. Clámale en la desesperación. Clámale a Jehová en tu desespero. Clámale, aleluya, porque Él se va a mover a misericordia. Él se va a mover a compasión. Él se va a mover y va a contestar y va a responder. Gloria sea al Señor, porque si clamamos, oh, la Biblia a mí me dice, clama a mí. Jehová el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria sea al Señor. Así que en esta mañana, déjate, aleluya, de tratarte de vencer por algún pensamiento negativo opuesto a lo que nos enseña la palabra del Señor. Vuélvete a la palabra, vuélvete al Señor, vuélvete a clamar, vuélvete en cada rodilla, vuélvete a creerle a Dios, vuélvete a obedecer la palabra de Dios, vuélvete a cumplir con tu compromiso que habías hecho en un momento de tu vida. Olvídate de las pruebas, olvídate de las situaciones difíciles. Ellas nunca se van a ir. Siempre vamos a atravesar por momentos difíciles y pruebas y enfermedades y situaciones que tal vez no estén en nuestro control. Pero cuando miramos al cielo, cuando elevamos nuestra vista al cielo, a Jehová, el creador de todas las cosas, y clamamos, Él responderá. Y clamamos y Él enviará. Y clamamos y Él nos ayudará. Y si clamamos, Él fortalecerá nuestra vida. Aleluya, de tal manera que nos paremos firmes en la brecha y digamos y confesemos y declaramos: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Démosle una oportunidad al Señor. Dale la oportunidad al Señor a que se meta en tu situación, a que se meta en tu problema, a que se meta aún en ese cuarto, en ese rinconcito de tu corazón que tal vez todavía no lo has dejado. Clama a Dios, clama a Jehová y déjale que se meta en ese lugar, en esa situación, en ese problema. Y ten por seguro que si tú clamas, Él va a responder. Que si yo clamo, Él me va a responder. Que si el pueblo clama, Él va a responder. Aleluya. Y Él sabe cómo hacerlo. No porque nosotros le estamos pidiendo de una manera en específico, Él lo tendrá que hacer. No, Él sabe cómo responder. Él sabrá cómo responder. Gloria sea al Señor. A Dios sea la gloria. Que en este precioso día, estas enseñanzas de este libro o de esta época o la era de los jueces nos enseñen la importancia del clamar a Jehová, del clamar al Señor. No importa en qué condición te encuentres, no importa cuántas veces le hayas dado la espalda al Señor, si te vuelves, si vienes arrepentido al Señor, de corazón, humildemente, Él con sus brazos abiertos te abrazará, te recibirá y responderá a tu clamor. En este precioso día, nunca te olvides que si tú y yo le clamamos al Señor, Él va a responder de acuerdo a su divina voluntad, perfecta y agradable. No pierdas las esperanzas. No te rindas en el camino.
No importa cuántos años estés pasando por una prueba, una tribulación, sigue clamando al Señor. Sigue clamando a Jehová. Y así como le dio victoria a su pueblo, hoy todavía nos está dando victoria a nosotros, porque nosotros creemos en Él y queremos obedecer su palabra. Gracias. Gracias por este momento que me prestaste tu atención, me prestaste tus oídos. Espero que a través de la Escritura, que a través de la palabra del Señor nos demos cuenta cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Cuán importante es la Escritura del Señor que nos ha dejado aquí en este libro sagrado para usted y para mí, para que entendamos, gloria sea al Señor, que ahí está escrito lo que usted y yo, el Señor pide de nosotros. Que lo amemos, que le seamos fieles y que andemos en sus caminos. Porque si lo hacemos de esa manera, haremos prosperar nuestra vida y todo nos saldrá bien. Dios te guarde, Dios te bendiga. Su hermano en Cristo, el servidor, Pastor Luis Morales, te abraza a la distancia y declara esta palabra de bendición sobre tu vida. Abre tu corazón y recíbela para que haga efecto en tu vida hoy, mañana y siempre lo hará. Así que abrazos a la distancia. Dios te guarde, Dios te bendiga.